dichoso. Mateo 5, versículo 6, venimos en una serie que se llama Discípulos. Una definición que me encantó para hablar de discípulos es que formar un discípulo es en esencia enseñarle a otro el secreto de caminar todo el día con Cristo, ¿sí? De eso se trata ser discípulos, de esto se trata la intención que Jesús tenía a través del Sermón del Monte, de predicarle esto a sus discípulos, ¿sí? Y especialmente hablarles a ellos de que serían bendecidos por Dios, ¿ya? Que realmente significa esperanza y gozo independientemente de las circunstancias que vivimos, ¿sí? Que tiene que ver con esto y con la intención de este texto. Pero volvamos específicamente al versículo 6. Dice, dichosos los que tienen hambre. ¿Alguien tiene hambre aquí? ¿Sí? Veo muchos con cara de hambre. Mira el que tiene al lado, ¿sí? Diga, ¿tienes hambre o sed? Dice, dichosos los que tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia. ¿Por qué hay dicha en ello? Dice la palabra, porque ellos serán saciados. ¿Listo? Sin embargo, en el versículo 10 hace otra apelación el Señor Jesús acerca de la justicia y dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos, ¿qué? Les pertenece. Amén. Entonces, esto me llevaba a entender o a preguntarle a Dios más bien cuál era su intención acerca de ser discípulos con esto de tener hambre y sed. Pero no quería profundizarlo en la palabra de Dios sin antes abrirle un contexto un poco a la definición y a lo que esto significa. Me encantan las definiciones del diccionario porque a veces allí hay zoom y revelación de lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Y la definición de hambre especialmente dice necesidad o ganas de comer, ¿sí? Eso define tener hambre. ¿Listo? Sí, o sea, ya en 15 minutos nosotros empezamos a tener hambre, ¿listo? Porque hay personas que a las 12 si no se sirve ya empiezan a hacer transformación, ¿no? ¿Sí? Empiezan a convertirse. Pero una definición que me encantó, y es esta que dice, apetito o deseo ardiente de algo, ¿sí? O sea, el hambre de la que Jesús está hablando acá, no es un hambre como la suya y la mía, ¿sí? Que ahora a las 12:30 empiezan a decir, el pastor se está demorando mucho, ya me dio hambre, ¿sí? Ya. Entonces empieza, esa no es el hambre del que yo le estoy hablando, ¿sí? Eso es un hambre natural. El hambre de la que yo te estoy hablando, que determina la palabra de Dios, dice acá en su definición que es un apetito, un deseo ardiente de algo. Es un hambre que yo creo que ninguno acá, ¿sí? Guardando las excepciones que seguramente cada uno puede haber vivido circunstancialmente, haya vivido. Pero para ejemplificarte qué es esta hambre, yo quiero llevarte unas estadísticas. Dice, en Colombia, 560,000 pequeños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. Colombia cuenta con 4.4 millones de personas subalimentadas, lo que corresponde al 8.8% de la población. 54.2% de la población colombiana vive en inseguridad alimentaria, es decir, no tienen segura la comida, ¿sí? El 52%, escucha bien esto. Y me encantó esta estadística porque esta estadística da una solución y dice, si el otro 50% se dispusiera, podría darle de comer al otro 50%. Escuche esto, ¿sí? ¿Y por qué te doy esas estadísticas? Porque es una realidad de que el hambre está. Y de que el primero que debería sensibilizarse con esta estadística es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que tú y yo somos dichosos cuando tenemos hambre y sed de justicia. Y mucha del hambre que hay en nuestra sociedad es por falta de ¿qué? De justicia. Lo que pasa es que esa palabra justicia está tergiversada o movida de otra intención. La última estadística que saqué en las nacionales, porque las mundiales son tremendas, ¿sí? Porque el hambre va a estar allí. ¿Listo? Casi 16 millones de colombianos viven con 2 o menos comidas al día. Hay un documental que te recomiendo que veas, que es de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, que se llama Los Paisajes del Hambre, ¿sí? Y me parece que retratan de una manera muy sana lo que es el hambre en Colombia, sin volverlo, ¿sí?, una excusa ni política ni de manipulación, sino mostrando una realidad que no tiene un solo causal. Ay, es que el hambre solo depende de la justicia. No,
Ahora vamos a ver a través de la palabra qué es verdaderamente el hambre. Sin embargo, de esta hambre no podemos dejar de hablar. Y la iglesia tiene que sensibilizarse a ello. Y es por eso que yo hoy te tengo que contar y decir qué hace tu iglesia. Y quiero que me entiendas esto. Cuando yo te hablo y le hablo de esto a la iglesia, como lo aprendí de un gran hombre de Dios, no estoy procurando mostrarte lo que hace mi mano derecha. Porque la palabra dice que no se dé cuenta tu mano izquierda de lo que hace tu mano derecha. Pero cuando yo publico en redes o en su iglesia publica en redes o viene acá y te cuenta, no es para vanagloria, es para dar cuentas. ¿Por qué? Porque debo darle cuentas al cuerpo. Y cuando tú vienes y siembras, ofrendas, diezmas, tú debes ver en qué está invertido y en qué se está haciendo. Entonces yo quiero contarte que tu iglesia se preocupa por el hambre y la sed de justicia. Y uno de nuestros proyectos lo alimentamos ahora en el FES, Tierra Nueva FES. Recogimos alrededor de 390, 400 libras de arroz que estuvieron dispuestas para la alimentación de algo que está en conexión con nuestra obra social, ¿sí? Que significa Fundación por una Sonrisa, Bahía Málaga, La Sierpe, Miramar, comedor comunitario, comedor escolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el mover de alguien, Dios puso un día esa sed por el hambre y saciar el hambre y la sed. Y tú y yo como discípulos del Señor debemos saciarla, pero debemos entender de cuál hambre y cuál sed el Señor también nos está hablando. Entonces tu iglesia está conectada en la obra social a esto. Adicional a eso tenemos un banco de alimentos propio de la iglesia, ¿sí? Que lo cuidamos con un equipo de voluntariado y al cual yo te invito porque pronto van a ver un stand, van a ver algo más organizado, donde tú puedes cada domingo, de acuerdo a lo que Dios pone en tu corazón, con alegría, bendecir, ¿para qué? Para calmar el hambre. Y voy a decirle cómo lo hacemos en la iglesia, bajo varios principios. El primero, aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces, al primero que le suplimos es ¿a quién? A la iglesia. Y por eso nuestros líderes, todo nuestro liderazgo está direccionado a identificar dichas necesidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no proveemos para nuestra casa, hipócrita sería ir a hacerlo afuera, cuando dentro de la misma iglesia tenemos necesidades, ¿sí? Primero. Y segundo, Isaías 58 dice que el verdadero ayuno es dar de comer al hambriento, ¿sí? Entonces vamos a darlo en la comunidad, en este caso a lo que Dios nos ha llamado. Hay mucha necesidad, sí, yo te acabo de dar unas estadísticas, no las vamos a poder suplir todas. De esa hambre no, ¿sí? Pero de la que nos ha llamado el Señor, hoy quiero darte cuentas de ello, de que estás en una iglesia que lo hace conforme el Señor nos ha llamado en la obra social. Amén. Pero como no es solo de esa hambre que quiero hablarte, ¿sí? Quiero colocarte un poco en el contexto de lo que la palabra de Dios viene hablando. Porque dice que dichosos los que tienen hambre y sed. ¿De qué? De justicia. El contexto de la época era un pueblo que ciertamente tenía muchas necesidades. De hecho, el mismo Jesús proveía lo material, proveía los panes, los peces, milagrosamente, ¿sí? Pero también proveía saciar el otro hambre, el hambre que tú y yo tenemos como discípulos del Señor. Quiere decir que aquel que es discípulo entiende la dicha de ser hambriento, ¿sí? Y tener sed de la justicia ¿de quién? De Dios, ¿sí? Eso tú lo aprendes a vivir cuando tienes un hijo hombre, ¿ya? Porque siempre tienen hambre. No sé cómo, pero siempre tienen hambre, cada 5 minutos, ¿cierto? Mi hijo hace eso. O sea, yo digo, Dios mío bendito, nos vamos a quebrar, ¿sí o no? Qué cosa tan berraca. Pero Dios quiere saciar el hambre de su pueblo. Pero no solo este hambre, sino el hambre espiritual, ¿sí? Yo hoy quiero compartirte que para ser discípulo, para disfrutar de esto, hay que tener hambre. Dice hambre y sed. Y el Señor Jesús deja muy claro en Juan 6:35, en este evangelio, ¿sí? Que esa sed y ese hambre van a ser saciados por Él. Hay una promesa. Dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí, ¿qué? Nunca pasará hambre. ¿Cuándo? Nunca. Y esto me encanta porque por eso te compartí un poco de la obra social. Y es algo que siempre vengo muy confrontado en la construcción de la arquitectura misional de esta iglesia. ¿Por qué? Porque
Algo que nos conectó con Fundación por una Sonrisa es que ellos me decían, pastor, mira, yo llevo 15 años construyendo el comedor comunitario, pero ya llegó el tiempo donde nosotros no podemos solo, porque yo sacio esta hambre, pero en lo otro siguen hambrientos. Les doy comida, pero siguen con hambre. Y eso es lo que puede pasar en el pueblo. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros, porque no entendemos la diferencia. Quiere decir esto que cuando el Señor dice que si venimos a Él, escuche, el que a mí viene, nunca, diga conmigo nunca, nunca pasará hambre. ¿Sí? Si usted lo ha buscado con hambre y con sed, nunca pasará hambre. Y cuando yo veía esto, yo le voy a ser muy honesto, cuando yo llego a Bahía Málaga, cuando yo veo las circunstancias, la situación, digo, ¿cómo predico esto aquí? Y entonces me surge una pregunta. Es un evangelio el que yo te doy aquí el domingo y otro evangelio el que te doy allá el domingo. No puede ser, porque si no, no sería el evangelio. Porque si la palabra te sirve a ti, no le sirve a ellos, no sería el evangelio. Si la promesa de Dios del que viene a mí nunca pasará hambre, no te sirve a ti como le sirve a ellos, entonces no es el evangelio. Entonces, ¿para qué hambre y sed de esa justicia? Pero lo que nos hemos dado cuenta es que sembrando y calmando el hambre y la sed física con Jesucristo de la mano, se sacian las dos hambres. Y cuando el hambre espiritual empieza a ser saciado, entonces la gente empieza a ser alimentada correctamente. Hay algo que valoro mucho de nuestro coach, de nuestra coach de alimentación, y es que cuando empezamos en este proceso de construcción, de discipulado, ella nos dijo, miren, yo no les voy a quitar nada, ¿sí? Yo le dije, menos mal porque usted se mete con el café y la carne y tenemos problemas, ¿sí? Y entonces ella me dijo, pero lo que sí te voy a enseñar es a comer para nutrirte, ¿sí? No a comer por comer. Porque haciendo el paralelo, el problema del pueblo de Dios es que se alimenta de muchas cosas que no lo nutren. Y por eso siguen con hambre y con sed. ¿Qué dice Jesús en Juan? El que viene a mí nunca pasará hambre. Y el que en mí cree, nunca más volverá a tener sed. ¿Sabía usted, sí, que una persona no puede vivir más de 3 días sin agua? Al tercer día ya está deshidratado, ¿sí? Y es lo que muestra la palabra. Por eso Jesús cuando ayunaba, ¿sí? Y ayunaba total, tomaba agua los 3 días. Cuando era más largo, solo Jesús. El de 40 estamos intentando hacerlo, ya viene pronto ese ayuno para la iglesia. Pero muchos me dicen, ay no, el pastor habló de hambre, ahorita le va a salir con ayuno. Espéreme tantico que en el otro punto hablamos, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa aquí? Que el mundo puede estar lleno, pero no estar saciado. Y la promesa es que aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Pero el pueblo de Dios a veces vive muy lleno, lleno de cosas que el mundo le ofrece, lleno de cosas que Satanás le ofrece, lleno de cosas que tu carne te ofrece y que realmente ni te nutren ni te sacian, ¿sí? Y por eso tengo que exponer aquí a mi hijo y ponerlo en eso. Porque mi hijo come y come y nunca, y siempre tiene hambre. Y yo creo que lo miro y digo, yo miro a mi esposa y digo, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo tomo la palabra que el que viene a mí nunca aguantará hambre. Entonces yo, pero digo, ¿cómo hace? ¿Por qué? Porque hay malos hábitos, hay malas formas. Entonces el hambre y la sed tienen que ser saciados de la manera correcta. Por tanto, no todo lo que haces te va a saciar. Hay personas que están muy ocupadas y creen que eso las sacia y realmente no están saciados por eso. No todo lo que escuchas sacia tu hambre. Mire, en serio, créamelo, iglesia, yo se lo vengo diciendo. No todo lo que escuchas te va a llenar, ¿sí? Es imposible que el Bad Bunny te deje bien alimentado. En serio, créamelo. Créamelo, por favor, créamelo, ¿sí? Los que no lo conocen ni lo busquen, no pierdan tiempo, ¿sí? Pero no todo lo que escuchas te va a alimentar. No todo lo que lees sacia tu hambre. Porque a veces en redes sociales leemos y leemos y leemos. ¿Saben qué se me parece a mí a veces las redes sociales? A esta práctica que tomamos como iglesia de alimentarnos por pedacitos. A alguien aquí le han regalado una promesa un día de esas de cajita, ¿cierto? Y resulta que hay muchos que ese es su alimento y no leen más la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? No conocen de verdadero alimento, ¿sí?
y creen que unas papitas fritas los alimentan, ¿sí? Yo en mis conversaciones y discusiones profundas con mi esposa espirituales llego a esas conclusiones porque hemos cambiado muchos hábitos, pero a veces el afán, ¿sí? No, compremos unas papitas y yo, eso no llena. Pero uno cree que se está alimentando. Con la palabra es igual. Entonces, si yo tengo claro qué es el hambre, yo tengo claro que me sacia y que no me sacia. Pero si no tengo claro qué es el hambre, cualquier cosa me hace pensar que me llena. Cualquier cosa me hace creer eso. Y el segundo elemento de esta introducción que tiene que ver con el hambre, tiene que ver con la segunda parte. Y es con hambre y sed ¿de qué? De justicia. El problema es que la justicia como tal ha sido malinterpretada. ¿Por qué? Porque el hombre no es justo. El único justo es ¿quién? Dios. Por tanto, tú empiezas a tratar de ser justo en tu justicia, cuando no es la justicia de la que Jesús estaba hablando. Hambre y sed, escúcheme esto en la definición, me arde por la justicia. ¿De quién? De Dios. Cuando yo voy a la definición de justicia, en su original, en el griego, por eso a veces es importante los lenguajes originales, esta palabra que en griego se traduce más o menos como dikaiosine, ¿sí? Traduce varias cosas, tiene varios significados. Uno de ellos es de carácter recto, otro es pureza, otro es santidad, otro es justificación, otro me encantó que dice sin abuso, sin trampa, sin engaño. Y Moisés le dice esto a su pueblo en Deuteronomio 16, no pervertirás, versículo 19, no pervertirás la justicia ni actuarás con parcialidad. Le daba un mandato a su pueblo de cuidar la justicia. No aceptarás soborno. Mire, en Tierra Nueva tenemos algo que se llama cultura. La cultura no son mandamientos, son lineamientos que nos permiten llevarnos en relaciones de buena manera, ¿sí? Para que cuando no estemos de acuerdo eso nos dé el marco. Se lo voy a poner como se lo digo siempre a los líderes. Usted va en una carretera y en una carretera usted encuentra líneas blancas, líneas amarillas, doble línea, líneas punteaditas, ¿sí? Nuestra cultura son muchas de esas líneas. Esas le dicen dónde usted no debe pasar, dónde debe pasar. Y dentro de la cultura hay dos puntos que me encantan y están conectados con esta predicación. El primero, hágale al que tiene al lado así. ¿Sí? Así. Sí, hágale así. Y si usted se la sabe, dígale, en Tierra Nueva, ¿qué? Uy, Dios mío bendito. Espere, vamos a volver a empezar. Bueno, en el principio todo era un caos. Mentira, no. Usted se tiene que aprender la cultura de su iglesia. La encuentra en la página web. Vuelva y tómela acá y dígale al que tiene al lado, en Tierra Nueva no hacemos trampa, practicamos la justicia. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra acerca de la justicia de Dios, que la justicia de Dios es sin abuso, sin trampa y sin engaño, ¿sí? Pero además, dígale al que tiene al lado, sí pocos se lo saben, pero ahí vamos a ver quiénes caen. Hágale al que tiene al lado así. Y si se lo sabe, dígale al que tiene al lado, en Tierra Nueva, dígale. Los pocos que se lo saben, vamos a repetirlo. En Tierra Nueva atesoramos la santidad. Cuando usted a alguien lo vea por acá y le hace así, le está diciendo santidad, ¿no? Porque justicia significa pureza, santidad. Moisés decía ahí en el versículo 20, seguirás la justicia y solamente la justicia. Y mire la conexión de esto con la palabra que es hermoso. Para que puedas vivir y poseer la tierra que te da el Señor tu Dios. O sea que los que perseguimos, que los que tenemos hambre y sed de justicia como discípulos, como decíamos hace 8 días, heredaremos. Porque cuando tú anhelas la justicia de Dios en santidad, en pureza, en lo recto, en lo correcto, ¿qué viene para ti? Herencia, ¿sí? Vivir lo que Dios tiene para ti. Eso es la justicia. Ahora, si le colocas el complemento y dices, hambre y sed de justicia, ¿de cuál hambre y sed me está hablando el Señor? De la justicia de Dios, ¿sí? De la justicia correcta. ¿Por qué? Porque hay 3 elementos que normalmente solemos involucrar y a veces no nos conectan. Uno se llama justicia, otro se llama lo justo y otro se llama misericordia. Y solemos mezclarlos y confundirlos, ¿sí? Y dice
Dice la palabra lo siguiente, perdón, algo chilló aquí. Primera de Juan 3, versículos 6 al 7. Todo el que permanece en él, ¿en quién? En Cristo. El que es discípulo, no practica ¿qué? El pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. ¿Cuál es la diferencia en esto? Justicia, justo o misericordia. Se lo voy a explicar de esta manera como un profesor me lo hacía entender alguna vez. Usted va a clase, había un profesor, cuenta la anécdota, que este profesor recibía a sus alumnos, no voy a decir de cuál universidad del sur de Cali era, pero era de una de las de aquí, ¿sí? Y recibía a sus alumnos, entonces el primer día de clase llegaron, el día de la primera prueba, ¿cierto? Y llegaron de los 100, 10 no habían traído el trabajo. Entonces él llegó a pedir el trabajo y dijo, muchachos, cuando 10 se pararon y dijeron, profe, es que estamos nuevos en la universidad, estamos aprendiendo, no hemos cogido el ritmo, no alcanzamos a hacer el trabajo, ¿cierto? Entonces el profesor le dijo, bien, les doy hasta por la tarde para que lo hagan, ¿listo? A los 30 días siguiente entrega, ¿sí? Y en la siguiente entrega, 20 llegaron sin el trabajo. Y entonces el profe les dijo, y llegaron con otras razones, profe, es que ahora tenemos muchos trabajos, ¿sí? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y resulta que ahí entonces el profe les dijo, les doy 2 horas, termínenlo y me lo presentan. ¿Listo? Al mes, tercera entrega. Y ya no llegaron 20, llegaron 30 sin el trabajo. ¿Sí? Entonces el profe cogió la lista y dijo, Jessica, ¿no trajo el trabajo? 0. Oscar, ¿no trajo el trabajo? 0. Y de pronto dentro del público, uno levantó la mano y dijo, profe, eso es injusto. ¿Usted qué cree? Entonces él llegó y lo miró y le dijo, Carlos, tienes 0 ahora y 0 en el que no trajo hace 8 días. ¿Qué es lo justo? Porque tú me estás reclamando justicia. Y la justicia es que desde el primer día tú tenías 0. Lo justo era el 0, pero la misericordia te alcanzó. Porque el problema de la justicia es que la justicia hace parte de esas oraciones peligrosas. Cuídate de clamarle a Dios justicia, porque la justicia de Dios es así. Cuando tú te das cuenta qué es lo justo, te das cuenta que tú merecías 3 ceros, pero que la misericordia de Dios te alcanzó para dejarte sacar 2 3. Porque lo justo era que tú y yo no merecíamos nada. Voy a ponértelo en presente, no merecemos nada. Pero por la misericordia de Dios, no aplica su justicia. Porque si aplicara su justicia sobre nosotros, no estaríamos contando el cuento. Muchos aquí sabemos que lo justo había sido otra consecuencia, pero Dios en su misericordia nos alcanzó. El problema de esto es que a veces como hijos de Dios, cuando no entendemos qué es el hambre y qué es la sed, creemos que podemos demandarle a Dios misericordia. No te puedes confundir. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia es hermana de algo que se llama gracia. Y la gracia tiene en su definición por excelencia una cualidad que es inmerecida. No la mereces. La gracia no la mereces, pero Dios te la da. No tienes que hacer nada para que su gracia caiga sobre ti, para que su misericordia caiga sobre ti. Pero cuando tienes hambre y sed de justicia, entonces tú te das cuenta de la misericordia de Dios. Y empiezas a entender que la justicia de Dios tiene mucho más que ver con su amor que con lo que tú puedes hacer. Y que lo único que te está diciendo es que le busques, es que con hambre y sed anheles su presencia. Mateo 6:33, en un versículo muy popular que hemos hablado mucho,
Dice Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque a veces leemos rápido el reino de Dios y ahí nos quedamos. Pero dice y su justicia. Y este es un conector que a la hora de leer tú tienes que entender que no se puede desconectar. Tú no puedes buscar el reino de Dios sin buscar su justicia. Tú no puedes decir que eres discípulo de Dios, discípulo de Jesús, si no tienes hambre y sed de justicia. Tú no puedes decir que estás caminando en su presencia si tú no anhelas que su justicia se establezca. Y que te la deje ver a ti. Que a través de lo que Él hace, su justo juicio caerá. Pero jamás nosotros podríamos identificarnos de manera contraria, pensando en que Dios está obligado a entregar su misericordia. Pero aunque no está obligado, lo único que tú puedes ver al final cuando te levantas es que su misericordia está sobre ti. Porque aún que el dictamen, aunque el diagnóstico era otro, Dios ha determinado algo más. Y mire esto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todas las demás cosas, ¿qué pasa? Serán añadidas. Por tanto, no habrá hambre ni sed. ¿Por qué? Porque tú descansaste tu hambre y tu sed en buscar su presencia, en buscarle a Él. Y eso me llevaba a entender entonces que solo podemos ser saciados, ¿sí?, por el sano juicio de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez que alguna persona se accidentó o algo y dice, ¿estaba en sano juicio o no estaba en sano juicio? ¿Sí? Y resulta que el único sano juicio es el de Dios. Porque estos 3 puntos que te quiero compartir tienen que ver precisamente con cómo ser dichosos verdaderamente teniendo hambre y sed de la justicia de Dios. El primer punto tiene que ver con ser saciados en su sano juicio, pero entendiendo que su juicio no es el mío. Porque aquí hay un problema grave, y es que la iglesia suele tomar la palabra, que es el juicio, ¿sí?, y asumir el rol de juez. Y yo te quiero dejar claro esto, cuando tú asumes el rol de juez de alguien, ¿sí?, le estás prestando más caso al diablo que a Dios y a su palabra. Te lo voy a dejar ver de la palabra de esta manera. Mateo 7, versículo 1. Dice, no juzguen ¿a quién? ¿A quién? ¿Están bravos? ¿A quién no juzgues? A nadie. Diga que tiene al lado, nadie. Y cuando la palabra dice no juzgues a nadie, Jesús está hablando esto, te está diciendo tú no eres el juez. Ni siquiera Jesús se presentó aquí como juez. Se presentó como abogado defensor de una justicia que debía habernos consumido, pero que en su misericordia y su gracia decidió entregarse en una cruz para morir por ti y por mí, para que tú no juzgues a nadie. Mira lo que dice la palabra. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Hay otro punto de nuestra cultura que se hace así, hágalo conmigo. Dígale al que tiene al lado, no murmuramos. Ya ni quieren hablar, ¿sí? Armonía, no murmuramos. ¿Por qué? Porque la murmuración es juicio. Y tú y yo no tenemos derecho a juzgar, porque no somos jueces. Y con todo el respeto que muchos, ¿cómo se llaman? Fariseos, maestros de la ley, auditores del reino, operan hoy. No fuimos llamados a ser jueces. ¿Sabes por qué? Porque ese papel le compete hoy, únicamente a la palabra de Dios. Te lo voy a mostrar en la palabra. Dice, voy a cerrar esta parte. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, ¿qué? Se les juzgará. Hágale que tenga al lado así. Cuidado, le dispara ahí, que el Señor está en todos lados y le saca un ojo. ¿Sí o no? Sí, apunte bien, ¿cierto? Y mírese la mano, ¿cierto? Así. Cuando tú juzgas, son 3 que juzgan a ti. ¿Sí? Cuando tú señalas a otro, hay 3 que te señalan a ti. Por eso el Señor dice, no juzguen. Mire lo que dice la palabra, porque tal como juzgues, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. El apóstol Pablo en Romanos entonces da a entenderlo de la siguiente manera. Por tanto, no tienes excusa tú. Quien quiera que seas, patriarca, querubín, apóstol, el que sea.
que opere en juicio no tiene excusa. Dice la palabra de Dios, escúchame. Esto no es un criterio, yo me lo inventé. Esto lo que dice es que nosotros tenemos que tener temor de juzgar. Porque ese derecho, ese poder le ha sido dado a la palabra. Pero muchos se llenan de la palabra para manipular y juzgar lo que solo la palabra puede decir. Y por eso la palabra exhorta y dice que mi pueblo por falta de conocimiento se perdió. Pero el conocimiento no era para que tú juzgaras, era para que predicaras con hambre y sed de justicia, que otros conocieran la verdad. Y la verdad, la palabra, que es la que penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos, a través del Espíritu Santo trayera sobre ti convicción de pecado, de justicia y de juicio. Pero si tú y yo seguimos siendo los jueces, no vamos a entender que es tener hambre y sed de justicia. Escúchame bien. Sigue exhortando el apóstol Pablo. Fue Pablo, no yo. Pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ay, Dios. Cuando tú te paras en el punto de juez, estás haciendo lo mismo así no haya sido. ¿Sí? Por eso es que yo no juzgo los del Daddy Yankee. Yo solo les comento lo que dice la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo de juez, termino allá metido. Y me condeno a mí mismo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Miren, ahora bien sabemos que el juicio de Dios, ¿por qué? Porque a pesar de su misericordia ante la justicia, sí hay juicio. Pero tú y yo tenemos un regalo maravilloso de estar hoy en la gracia. Pero va a haber un juicio. Y la gracia es para que usted se arrepienta. Para que cuando llegue el juicio, donde habrá llanto y rechinar de dientes, usted no esté en ese combo. ¿Por qué? Porque usted tuvo hambre y sed de justicia. Usted se arrepintió. Y estos tiempos requieren de ese arrepentimiento. Requieren que usted verdaderamente entienda que es tener hambre y sed, que le arda por Dios. Dice, ahora bien sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa ¿en qué? En la verdad. Por eso yo muchas veces se lo voy a decir predicando, excúseme si le molesta que yo se lo diga, pero no soy yo, es la palabra la que lo dice. Pelee con ella, ¿sí? Y por eso hay gente que se mete y quiere justificar, pero por donde se meta aquí y salga aquí, le va a salir lo mismo, porque es la verdad. Mire, esta semana me estaba metiendo en un lío, porque a mí me gusta, yo amo mis pastores, y el pastor de mi pastor, que es el pastor Frank, él tiene un fuego especial para predicar a veces, y dice cosas que yo no soy capaz de decir. Y estaba predicando acerca de los tibios. Y entonces yo dije, ¿será que lo pongo? No lo pongo, es que es fuerte. Y lo puse para ver el rancho arder. Y ardió. Y ardió porque él estaba hablando acerca de la tibieza. Y yo sé que para muchos que están golpeados y dolidos, es muy fuerte que se lo digan de esa manera. Pero yo te tengo que decir, que alguien te lo tenía que decir. Que aquí te amamos y te vamos a ayudar en amor. Pero que tú tienes que tener hambre y sed de la justicia de Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Y yo no quiero ver personas que amo en el lugar equivocado. Y créeme, no te juzgo, pero la palabra lo dice. Los tibios serán vomitados. Entonces, con todo el amor yo sé que eso es fuerte para ti. Y aquí te vamos a amar, pero también alguien tenía que decirte que hay que volver al hambre, que hay que volver a la sed y saciarla con el único que la puede saciar, que es Jesucristo. El apóstol Pablo termina de decir aquí, ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros, sin embargo haces lo mismo que ellos. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia? Al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Alguien tenía que decirte que Jesús te ama, pero que necesita que te arrepientas y que dejes de pecar de una vez por todas para arrepentimiento y salvación. Porque el hambre y la sed de justicia de los discípulos es hambre y sed, ¿sí? No por juzgar,
sino por evitarle a otros un juicio que es venidero. Pero tú y yo, a través de la cruz, a través de este tiempo de gracia hermoso que tenemos la oportunidad no solo de vivirlo, sino de expresarle a otros que Jesús murió por usted en la cruz. Este tiempo de gracia es para que te pongas en orden y puedas encontrar propósito en la confesión y el arrepentimiento. ¿Sabes quién es el que obra de juez? El engañador. Dice la palabra que es el engañador. Entonces Satanás se va a presentar a tu vida como juez. Y él es el que cuando viene ese mensaje tan fuerte se presenta y te dice, eso es muy duro. Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es juicio. Ese es el que te dice, tú eres culpable, tú no eres culpable de nada. Jesús pagó por ti en la cruz. ¿O acaso tú eres Dios? Ese es el que te dice, yo tengo el control así tú lo hayas perdido. Porque la justicia de Dios a veces nos quita el control. En su misericordia nos quita el control. Porque sabe que cuando nosotros tomamos el control, nos hacemos daño. Por eso yo siempre lo he dicho. Ahora que ya me regalaron un poquito mi oficina, puede ir a mi oficina cuando lo necesite y quiera control. Que yo allá tengo una cajita y hay varios. Entonces el que quiere el control, yo siempre le doy uno para que lleve. Porque es el único control que vas a tener. El resto lo tiene el Señor. Y por eso necesitas saciar tu hambre y tu sed con lo correcto. Juan, capítulo 12, versículo 48 dice, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. ¡Wow! Es la palabra de Dios, no es tu palabra ni la mía, ¿sí? Porque Jesús lo sabe hacer en amor. Y me encanta esto que dice el pastor Frank. Cada vez que el juicio se apodera de la boca del cristiano, ese cristiano está profetizando en el nombre de Satanás. Cada vez que el juicio se apodera de tu boca, el que profetiza es el diablo, no tú. Porque a veces posando de maestros de la ley, de profetas, hemos juzgado y dañado el corazón de otros. Y tú y yo no tenemos ese estatus. Pero sí tenemos un abogado que apeló por nosotros, pagó la fianza en la cruz y nos dio libertad. ¿Para qué? Para que tú dejes tu juicio y dejes que Él sea el que lo haga. Dejes que la palabra lo haga. Y para que puedas suplir las expectativas. Porque esta semana hablábamos de expectativas casualmente. Y el Señor nos llevaba a Miqueas 6, versículo 8. Y es que Dios espera algo de mí que no soy nada. ¿Es que Dios puede esperar algo de un simple pecador que al final la misericordia de Dios lo ha alcanzado? Sí. Porque Él, referente a la justicia, te dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es humillarte ante tu Dios? Tener hambre y sed de esa justicia. Si tú lo ves, es la intención de Jesús de reflejar en sus siervos, en sus discípulos, el carácter de Cristo. ¿Para qué? Para transformación. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Los que tienen hambre y sed de justicia, ¿sí?, oran y claman a Dios por esa justicia. No toman justicia por sus manos. Se someten a Dios en su soberanía para que Él haga justicia. Porque Él es el que lo hace. En la palabra dice, yo voy delante de ti, yo pelearé esa batalla por ti. Pero algunos piensan que van a tomar el control de la batalla que solo le pertenece a Dios. Y por eso es que hay momentos donde hay hijos de Dios evangélicos que no hacen nada más sino orar y orar. Y llegan a la situación y de pronto el Señor obra. Y uno dice, ¿y por qué si Él no sabía, ni conocía, ni entendía? Y yo que tenía toda la capacidad, lo perdí. Porque tu justicia no es la justicia de Dios. Y aquellos que tienen hambre y sed de esa justicia, verán cómo Dios la sacia. No para vanagloria, sino para su gloria. Por eso, el que entiende esa expectativa de parte de Dios, entonces puede levantar su mano confiadamente y decir, bueno, Señor, si no es mi juicio, sino el tuyo, si yo ya sé que es
tener hambre y sed de justicia, entonces, heme aquí, envíame a mí. Porque hoy pocos están dispuestos a hacer la oración peligrosa. Decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. El profeta Isaías, en Isaías 6:8, dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. ¿Cuántos están dispuestos con suficientemente hambre que les arde el corazón para decir, Señor, yo tengo el hambre para ir? No a emitir juicios, sino a llevar lo que tú ya me diste a mí. Mire, ¿sabes una cosa? Esta temporada a mí me parece increíble todavía estar teniendo que hacer, sí, cuando terminemos de consolidar el Instituto Bíblico, ahí vamos a hablar de muchas cosas más que no alcanzamos a hablar en el púlpito. Pero a mí me parece terrible que el pueblo de Dios siga perdiendo en estas fechas, si con bombillo sin bombillo, si con árbol sin árbol, si con pesebre sin pesebre, cuando la verdadera hambre y sed debería ser de la justicia de Dios, no de cosas accesorias. Sí, usted y yo sabemos que eso no concuerda en esta fecha. De hecho, hay muchas otras que no concuerdan, porque de hecho el pueblo judío se movió en un calendario distinto al mío, al tuyo y el mío. Entonces, por tanto, muchas cosas no van a concordar. Pero los que tienen hambre y sed de justicia no están preocupados ahora por la luz, por la oración, sino por llevar el evangelio para que muchos se arrepientan. Mire, me llamó una familia, uno bien evangélico, y me dijo, pastor, es que yo le hice un pesebre a mis hijos para poder explicarle muchas cosas y predicarles por la noche, hacer el altar familiar. Y yo dije, ve. Y entonces él me mandó un video, y me dijo, ahí te mando el video. Y entonces está la niña, una niña muy chiquita, sí, él ya le había explicado y le estaba tomando la lección. Y entonces él decía, ¿quién es este? Entonces dice, ese es José. La niña decía, ¿no? ¿Y este quién es? Ese es Jesús. Y lo habían puesto, no había ningún problema en ponerlo, ¿no? Ni de sacrilegio ni nada, ¿no? Y esa es María, ¿cierto? Y entonces llegó un punto donde dijo, ¿y este? El pastor Germán. Y yo dije, ¿qué hago yo en el pesebre? Y me dice, ese es el que está cuidando las ovejas. Cállame la como. ¿Sí? Pero yo me preguntaba, ¿habrá algo de idolatría en el corazón de ese niño? Usted y yo sabemos que es la Navidad. Usted y yo sabemos que la Navidad es que Jesús nació. Que no concuerda la época, sí, no nos concuerda. Si lo vamos a volver estricto teológico, no concuerda, como muchas otras cosas. Pero la pregunta es, ¿acaso cuando tú dejas de juzgar, más bien no levantas tu mano y dices, heme aquí? Mire, yo por tiempo no alcanzo a ir a ninguna novena. Pero cuando me dicen que me toca la de la casa, la de la unidad, me toca ir. Pero novena que me llevan, novena que les predico. Ay, pastor, que usted hace esta oración. Yo, no, es que esa no. Más bien yo le ayudo con esta. ¿Y qué hago? ¡Tum! No, pastor, hagamos una cosa. Más bien queremos que usted vaya para que usted ore al final. Y yo, perfecto. Todos repitan conmigo. Señor Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Heme aquí. Además también hay buñuelo y natilla, yo aprovecho. ¿Sí? Porque tengo hambre y sed. Pero si usted se va a poner de religioso y va a confundir cuál es el hambre y la sed de los discípulos de Dios, usted se enreda en cuestiones civiles. Usted se enreda en que, ay, pastor, esos árboles son del diablo, quedaron muy feos. Pues traiga otro más bonito usted si no le gustaron, ¿sí o no? Pastor, esas luces, mire, una tiene un bombillo apagado y la otra sí. Ay, Dios mío bendito. Yo no me meto en eso. Mire, yo quiero decirte, la palabra es muy clara. La palabra es la que deja el juicio correcto. Y yo sé que tú están procurando intencionalmente hacer la voluntad de Dios. Y que la religiosidad a veces nos hace jueces de lo que Dios no nos ha llamado a ser jueces. Mire, yo le voy a decir la verdad. A mí a veces ni me alcanza el tiempo. Dejé el árbol a la mitad. ¿Sí? Si mi hija me está viendo que está viajando, estoy esperando que venga a terminarlo. ¿Por qué?
porque a mi esposa y a mí todo lo que son festejos y cosas no nos queda tiempo. Mire, si me olvido de su cumpleaños, perdóneme, pero es que me olvida. A mí me olvida que es Navidad. A mi esposa, a mí siempre nos coge es que, ay, hoy es 24, córrale a comprar algo de comer. Porque se nos olvida. Pero en lo que esas fechas, en ese cronos dispuesto por Dios, me permita para llevar la justicia de Dios, para predicar la palabra de Dios, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque hay dicha en tener hambre y sed de que otros vean a Dios allí. Y por eso el discípulo que entiende el hambre y la sed dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Sí? Yo no voy a comer tantos buñuelos y natillas, pero yo voy. Dígale a Dios. Si usted ya entendió que usted debe dejar de juzgar, entonces deje de juzgar, levante su mano y dígale: envíame a mí. Yo quiero hacerlo de manera diferente. Si a usted le molesta cómo yo predico, entonces levántese, estudie y predique usted. Pero ya deje de juzgar. Si a usted le molesta cómo otro lo hace, diga usted: heme aquí, porque el Señor le ha dado a usted hambre y sed. Los discípulos tenían hambre y sed. Si hoy tú no estás anhelando su presencia con hambre y sed, ese encuentro especial con Dios, es porque te acostumbraste y te volviste un desnutrido espiritual, que crees que estás lleno pero no estás lleno. Y yo ya sé, el Espíritu me está diciendo que alguien en la mente ahí está diciendo: el pastor está hablando mucho de hambre, va a mandar un ayuno. Y sí, vamos a ayunar. ¡Ay, pastor, en Navidad! Sí. Ayuno pre-Navidad. Como yo sé, para no matarle sus buñuelos, para que usted pueda ir tranquilo a predicar. Lunes siguiente, 7 de la noche a martes 7 de la noche, 24 horas, solo agüita, porque los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Entonces vamos a ayunar 24 horas. ¿Para qué? Para lo que viene, para que Dios te equipe, para que Dios te diga a cuáles novenas ir y a cuáles no ir, porque hay unas a las que no se pueden ir, porque se va a meter en problemas, porque hay discusiones que en esta temporada usted no tiene por qué tener. Mira, hay algo que se mueve en esta temporada y es el alma, ¿sí? Y entonces empieza usted y le empieza a sonar la cancioncita, no, tin, tin, faltan 5, y empieza usted a llorar. No. Usted es un discípulo de Cristo. Usted tiene hambre y sed por la justicia de Dios, ¿sí? Si el cronos se le va acabando, no se preocupe que usted no se mueve en un cronos. Usted se mueve en un kairos, que es el tiempo eterno de Dios. A usted y a mí no se nos acaban los años. Nuestra alma no tiene cronos. Se mueve en el kairos, porque es Dios quien la trae. Pero ¿cómo la trae? Con hambre y sed de justicia. ¿Y quién la sacia? Solamente Él. ¿Sabe que todo esto que yo le estoy compartiendo a Él, de Él, es porque he entendido que en la iglesia hay un poco de hambrientos? Porque una iglesia llena de hambrientos es una iglesia llena de su presencia. Es una iglesia que tiene hambre de Él. Por eso me encanta esta alabanza viejita pero sabrosa. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de esa hambre que arde en el estómago, porque la voluntad de Dios sea hecha en la vida de mi hermano. Pero cuídate de no levantarte como un juez, porque yo sé que tú tienes hambre de que tu esposa cambie, pero no depende de ti, tú no eres el juez. Yo sé que tú tienes hambre de que tu esposo ore, predique, pero no es tu juicio, es el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que sacia esa hambre. Mire, Efesios 6:14 dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Escuche esto. ¿Por qué con el cinturón de la verdad? Porque como aquí hay un engañador que posa de juez, es para que usted no lo coja con los pantalones abajo.
Entonces usted tiene que poner el cinturón de la verdad. Porque si usted se alimenta correctamente de la palabra, usted sabe cuándo decirle al diablo, no, a mí no me van a venir con cuentos. Yo soy un hijo de Dios. Yo ya soy libre. A mí no me tocas. Mi casa le pertenece a Cristo. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cristo murió para darme libertad. Y a mí que el diablo no me va a venir a molestar. Usted tiene la verdad, el cinturón. Pero me encanta esto en unidad con la palabra de hoy. Y es que la armadura dice ahí, protegidos. ¿Con qué? Con la coraza de justicia. ¿Sabe qué protege la coraza? Me encanta cuando hablo de esto en las parejas. La coraza de justicia, de lo santo, de lo puro, protege el corazón. Cuando usted se pone bien la armadura, es lo que la palabra está diciendo. Se aprieta el cinturón. La coraza de la justicia lo protege. Lo cubre, lo guarda. ¿De qué? De los dardos del enemigo, de la acechanza del enemigo. Y sabes una cosa, las parejas de hoy necesitan tener hambre y sed de justicia, porque el mundo les está ofreciendo alimento. Y miren, ¿sabe qué ofrece el diablo? Adulterio, pornografía, división, amigos. No, es que yo necesito mi tiempo con mis amigos. Esta mañana estaban allá atrás dos siervos que son familiares, ¿no? Y crecieron juntos. Y están en una discusión teológica profunda. Y el uno le decía al otro, son primos, ¿no? Y el uno le decía al otro, oye, ¿y ese corte qué? Y entonces el otro le decía, pues déjame. Entonces yo paso y los escucho en una discusión tan profunda. Y yo que los conozco a los dos le digo yo, espere que él todavía lo puede hacer. Porque él está soltero. ¿A usted como ya no lo dejan? ¿Sí? Porque usted llega con él peluqueado a su casa y lo devuelven. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque Dios a cada uno en su tiempo lo protege de lo que tiene que protegerlo. Dios al soltero, hay solteros acá, gloria a Dios, aleluya. Yo creo que por eso Pablo decía, mire, si no pueden, cásense. Pero la recomendación de Pablo era quedarse soltero. Y cuando uno se casa lo entiende. ¿No? No hay mejor momento para entender la soltería que cuando usted se casa. Esa es la discusión de estos dos. Pero ¿sabe qué estaba pasando acá? Que para ambos hay una coraza que cubre ese corazón. Porque el soltero que aprende a cubrirse con la justicia de Dios, con hambre y sed, ¿sabe qué pasa? Empieza a contentarse de estar solo. Y justo cuando está solo, llega alguien. Pero ya le está cogiendo el tiro a esto. Sí. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted aprende a disfrutar su soledad con hambre y sed de Dios, Dios llena esa soltería de lo mejor. Entonces esa espera se convierte en propósito. Y entonces usted ya no pierde tiempo. Lo mismo pasa con el matrimonio. Cuando el matrimonio aprende que anhelar con hambre y sed la justicia de Dios, Dios guarda un matrimonio. Le pone esa coraza y lo protege ¿de qué? Perdón que lo dice así Cantares, no yo, de la zorra, del zorro. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted y yo como parejas damos papaya, el diablo nos rompe. Pero si usted y yo con hambre y sed de justicia nos cubrimos en santidad. Mire, usted no sabe lo que pasa acá en las noches de parejas. Es una cosa loca. Y uno dice, no hicimos nada, nos faltó organización, que esto, que lo otro. Y cuando uno ve, pastor, eso es la reunión, yo necesitaba reunión. Yo digo, ¿qué fue? ¿Sabe qué? El hambre y la sed de una pareja, de la justicia de Dios en su casa. Porque la justicia de Dios en una casa saca al diablo. ¿Por qué? Porque los dos se ponen su coraza, asumen su responsabilidad, viven en perdón, en amor y saben que hacia adelante hay algo nuevo para ellos. Porque el que sacia esa hambre y esa sed
la sació en una cruz. Y cierro con esto. Salmo 37, 5, 6, lo leíamos hace 8 días. Dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Pero el versículo 6 da una promesa enorme para aquellos que tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Dice, hará que tu justicia resplandezca. Mira, cuando usted tiene hambre y sed de la justicia de Dios, usted empieza a resplandecer. Todas sus áreas, su área espiritual, su área relacional, su área física. Puede que usted no la vea hoy, pero cuando la justicia de Dios llega a su vida, empieza a resplandecer. ¿Y empieza a resplandecer para qué? Para salvación, para eternidad. Dice, haré que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Y allí Dios empieza entonces a llenar, para que cuando tú tengas hambre y sed de justicia, anheles cada día buscar a Dios, su presencia, su rostro, su dirección, su santidad. Y yo te voy a decir esto, no me importa qué hayas hecho. Si entendiste la palabra de hoy, ya fuiste perdonado por la misericordia y la gracia de Dios. Pero lo que Dios te está pidiendo hoy es que como ya fuiste perdonado y entendiste la misericordia, la justicia de Dios, anheles con hambre y con sed de lo que Jesús tiene para ti, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu familia. Pero para eso hay que menguar un poco a nuestra carne. Por eso creo poderosamente que el ayuno es un arma poderosa, porque cuando el hambre en nosotros mengua aquí, allá crece. La palabra dice en Isaías 58, el verdadero ayuno, ¿sí?, no es religiosidad, no es hacerme hipócrita, es dar de comer al hambriento para que se rompan las cadenas, los yugos de esclavitud. Y cuando tú empiezas a tener hambre y sed de justicia, se rompen yugos. Va a haber libertad, va a haber justicia donde tú no creías que iba a haber justicia, porque la justicia de Dios prevalece. Y aunque el hombre, aunque este mundo nos modele modelos equivocados de justicia, tú y yo tenemos hambre y sed de la verdadera justicia, de la de Dios, de la cual nadie escapa. Amén.